Mi familia me llamó una decepción en la cena, nunca llegarás a ser nada. Me quedé en silencio y me fui. Lo que ellos no sabían era que esa mañana había firmado un contrato editorial de $3 millones. 2 meses después, el amigo de mi papá le mostró un periódico local. La ironía no se me escapaba mientras estaba sentada en esa mesa, con mi teléfono vibrando en el bolso con mensajes de felicitación de mi agente, mientras mi padre cortaba su costilla de primera y se lanzaba a otro sermón sobre mis decisiones de vida. Sofía, tienes 28 años, dijo papá, sin siquiera mirarme mientras hablaba. ¿Cuándo vas a dejar de jugar con este pasatiempo de la escritura y conseguir un trabajo de verdad? Mi madre asintió, secándose los labios con una servilleta de tela. Tu hermana ya es socia en su bufete de abogados. Incluso tu hermano menor ya gana un sueldo de 6 cifras en finanzas. Revolví mi puré de papas, sintiendo el peso familiar de su decepción posarse sobre mis hombros como una manta pesada. Se suponía que esta era una agradable cena familiar en la casa Sterling, el restaurante de lujo donde habíamos celebrado cada hito importante desde que tengo memoria. El ascenso de mi hermana Isabella, el compromiso de mi hermano Mateo. Nunca nada mío. Estoy bien, logré decir en voz baja. ¿Bien? Mi padre finalmente me miró, sus ojos afilados por el juicio. Eres camarera en una cafetería y vives en un apartamento tipo estudio en la peor parte de la ciudad. Eso no es estar bien, Sofía. Eso es fracasar. Isabella dejó su copa de vino con un suave tintineo. Papá tiene razón. Intenté conseguirte un puesto de administrativa en mi firma el año pasado, pero lo rechazaste. ¿Sabes lo vergonzoso que fue para mí? No quería trabajar en un bufete de abogados, dije. Soy escritora. Mateo se rió. Literalmente se rió allí mismo en la mesa. Una escritora, Sofía. Llevas 3 años trabajando en el mismo libro. En algún momento, tienes que aceptar que no va a suceder. Mi madre se estiró y me dio una palmadita en la mano en lo que estoy segura de que pensó que era un gesto de consuelo. Cariño, solo estamos preocupados por ti. Te estás haciendo mayor y no tienes nada que mostrar por todos estos años. Ni carrera, ni esposo, ni estabilidad. Solo queremos que seas realista sobre tus limitaciones. El camarero llegó con los menús de postres y me excusé para ir al baño. De pie frente al espejo, miré mi reflejo y vi lo que ellos veían. Alguien pequeña, alguien olvidable, alguien que nunca estaría a la altura. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Raquel, mi agente literaria. ¿Ya se lo has contado a tu familia? Esto es enorme. No se lo había contado. ¿Cómo podría cuando 12 horas antes me había sentado en una sala de conferencias de cristal en Manhattan y había firmado un contrato de 3 libros con la editorial Blackwood por $3 millones? El cheque del anticipo ya se estaba procesando. Mi novela debut, La hija invisible, llegaría a las librerías en 8 meses con una campaña de marketing masiva detrás. Raquel se había pasado toda la mañana al teléfono conmigo, detallando la gira del libro, los eventos publicitarios, los acuerdos de derechos para el extranjero que ya estaban generando interés. Pero sentada en esa mesa, rodeada de la crueldad casual de mi familia disfrazada de preocupación, había sentido ese viejo instinto familiar de hacerme más pequeña, de disculparme por ocupar espacio. Mi madre había estado desestimando mis sueños desde que era niña. Mi padre nunca había leído uno solo de mis cuentos, ni siquiera el que ganó un concurso nacional de escritura cuando tenía 16 años. Isabella una vez les dijo a sus amigos en una fiesta que yo estaba básicamente desempleada, y Mateo me había presentado a sus colegas como, mi hermana, la que es camarera. Regresé a la mesa y me senté sin pedir postre. Entonces continuó mi padre, como si no hubiera habido una pausa en la conversación. Hablé con Gerardo Morrison en el club. Dijo que su empresa está contratando para su departamento de entrada de datos. El pago no es genial, pero es un comienzo. Podrías ir ascendiendo. No quiero hacer entrada de datos. Tú no quieres hacer nada, intervino Isabella. Ese es tu problema, Sofía. Crees que eres demasiado buena para el trabajo de verdad. Trabajo 40 horas a la semana en la cafetería. Eso no es una carrera, dijo mi madre en voz baja. Eso es solo existir. Queremos más para ti que solo existir. Mi padre pidió la cuenta. No vamos a apoyar más esta ilusión. Sofía,
tienes casi 30 años. Es hora de madurar y aceptar la realidad. Nunca serás una escritora exitosa. Cuanto antes lo aceptes, antes podrás empezar a construir una vida real. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Nunca serás una escritora exitosa. Me levanté de la mesa, mi silla raspando contra el suelo de madera. Gracias por la cena. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre. Ni siquiera hemos tomado café. Tengo que trabajar temprano mañana. Mi padre sacudió la cabeza con decepción. Siempre huyendo cuando las cosas se ponen difíciles. Es exactamente por eso que nunca llegarás a nada, Sofía. No tienes la fuerza para enfrentar las duras verdades. Agarré mi bolso y salí de la casa Sterling sin mirar atrás. El aire de octubre era fresco contra mi cara, y me quedé en la acera por un momento, dejando que el frío se filtrara en mi piel. Mis manos temblaban, pero no por el frío. El viaje en metro de regreso a mi apartamento fue tranquilo. Una mujer mayor estaba sentada frente a mí leyendo una novela de bolsillo con el lomo arrugado. Me pregunté si ella sabía que alguien había volcado su corazón en esas páginas, que se había quedado despierto hasta tarde y se había levantado temprano, y había sacrificado, dudado y perseverado para crear esa historia. Me pregunté si sabía que la familia de ese escritor probablemente le había dicho que estaba perdiendo el tiempo. Mi apartamento tipo estudio era pequeño, pero era mío. Las paredes estaban forradas con estanterías que construí yo misma, llenas de novelas que me habían salvado cuando mi propia familia no podía. Mi escritorio estaba junto a la ventana, cubierto de cuadernos y páginas de manuscrito impresas. Aquí es donde había escrito La hija invisible, trabajando después de mis turnos en la cafetería, tecleando hasta que mis dedos se acalambraban, revisando hasta que las palabras finalmente decían lo que necesitaba que dijeran. El libro trataba sobre una mujer cuya familia nunca la vio realmente, que pasó toda su vida tratando de ganar su aprobación hasta que finalmente se dio cuenta de que no la necesitaba. Era ficción, pero también era lo más verdadero que había escrito. Me preparé un té y me senté en mi escritorio, mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Raquel. ¿Cuándo se lo vas a decir?, le respondí. Todavía no. Deja que piensen lo que quieran un poco más. Las semanas que siguieron fueron surrealistas. Fui a trabajar a la cafetería, sonriendo a los clientes habituales y perfeccionando el arte del latte mientras sabía que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Me reuní con mi editora en Blackwood, una mujer brillante llamada Elena Chen, que entendió mi libro de maneras que me hicieron querer llorar de alivio. Trabajamos en las ediciones finales, discutimos los diseños de la portada, planeamos la estrategia de marketing. Tu historia va a resonar con tanta gente, me dijo Elena durante una de nuestras reuniones. Mujeres que han sido subestimadas, descartadas, a las que se les ha dicho que no son suficientes. Este libro es para todas ellas. Asistí a una sesión de fotos para el retrato de autor que aparecería en la contraportada y en la solapa del libro. La fotógrafa, una amable mujer llamada Diana, me hizo sentar junto a una ventana con luz natural entrando, y no paraba de decir, eso es. Te ves poderosa. Te ves como alguien que conoce su valor. No me sentía poderosa. Me sentía aterrorizada. El dinero del anticipo había llegado a mi cuenta bancaria, y me quedé mirando los números durante 10 minutos completos, convencida de que era un error. Pero era real. Todo era real. Mi familia no llamó después de esa cena. Nunca lo hacían cuando me consideraban suficientemente castigada. Se suponía que yo debía volver arrastrándome, disculpándome por ser difícil, prometiendo hacerlo mejor. En cambio, estaba trabajando con un equipo de marketing en una de las editoriales más grandes del país, discutiendo cómo mi gira del libro abarcaría 15 ciudades de Estados Unidos. Presenté mi renuncia en la cafetería. Mi gerente, Tomás, fue la primera persona fuera del mundo editorial a la que le conté sobre el contrato del libro. Siempre había sido amable conmigo, nunca haciéndome sentir menos por ser una camarera con sueños más grandes. Sabía que lo lograrías, dijo, dándome un abrazo. Tienes algo especial, Sofía. Me alegro de que el mundo finalmente vaya a verlo. Encontré un nuevo apartamento en un barrio mejor. Nada extravagante, pero un apartamento de una habitación con un espacio de oficina real donde podía escribir. Compré una silla de escritorio cómoda y un nuevo portátil.
Adopté un gato del refugio, un atigrado gris al que llamé Hemingway, que se sentaba en mi escritorio mientras trabajaba en el segundo libro de mi contrato. La fecha de publicación de La hija invisible se fijó para el 15 de junio. Blackwood planeó un gran lanzamiento con copias anticipadas enviadas a críticos y blogueros de libros en abril. Las primeras críticas comenzaron a llegar y fueron mejores de lo que jamás había imaginado. Un debut impresionante que captura el dolor de la decepción familiar y el poder del autodescubrimiento. Sophia Mitchell escribe con una honestidad devastadora sobre lo que significa ser invisible en tu propia familia. Una lectura obligada para cualquiera que alguna vez se haya sentido insuficiente. Raquel me llamaba casi a diario con actualizaciones. Los derechos para el extranjero se habían vendido a 12 países. Los clubes de lectura ya estaban solicitando pedidos al por mayor. Una productora se había puesto en contacto para hablar de los derechos cinematográficos. Mi vida se estaba transformando tan rápidamente que apenas podía procesarlo. Pensé en llamar a mi familia varias veces. Escribí borradores de mensajes de texto a mi madre explicando todo, pero siempre los borraba antes de enviarlos. Habían dejado clara su opinión sobre mí. Me habían mirado a través de esa mesa y me habían dicho que nunca llegaría a nada. Descartaron mis sueños con la crueldad casual de personas que nunca habían creído en mí para empezar. Así que esperé. En mayo, un mes antes de la publicación, mi editorial organizó un evento de lanzamiento del libro en una prestigiosa librería de Manhattan. La lista de invitados incluía a críticos de libros, agentes literarios, editores y medios locales. Iba a ser mi primera aparición pública como autora publicada, y estaba aterrorizada y eufórica a partes iguales. Las copias de muestra de La hija invisible llegaron a mi apartamento en una caja que casi no me atrevía a abrir. Cuando finalmente lo hice, sacando la primera copia y pasando los dedos por el título en relieve de la portada, empecé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino del tipo que proviene de un profundo pozo de reivindicación, alivio y pura alegría. El libro era hermoso. La portada presentaba la silueta de una mujer contra una ventana, parcialmente desvanecida, como si estuviera desapareciendo o quizás, finalmente, enfocándose. Mi nombre estaba impreso allí en letras elegantes. Sophia Mitchell. Mi biografía de autor en la solapa trasera mencionaba mis años trabajando en la industria de servicios mientras escribía, enmarcándolo como determinación en lugar de fracaso. Tomé una foto del libro y se la envié a Raquel con un simple mensaje. «Es real». Ella respondió de inmediato. «Tú hiciste esto. Tú hiciste que sucediera. Estoy muy orgullosa de ti». El lanzamiento del libro estaba programado para un viernes por la noche. Compré un vestido nuevo, me peiné profesionalmente y practiqué mi lectura una y otra vez hasta que las palabras se sintieron naturales saliendo de mi boca. Raquel me presentaría, y luego yo leería el primer capítulo del libro antes de responder a las preguntas del público. Todavía no se lo había contado a mi familia. Las invitaciones para el lanzamiento se habían enviado a gente de la industria, no a ellos. No tenían idea de que su decepcionante hija estaba a punto de entrar en una vida completamente diferente. 2 semanas antes del lanzamiento, el amigo de mi padre, Horacio, pasó por su casa. Horacio era un agente inmobiliario que conocía a mi padre desde hacía 20 años. Uno de esos hombres que aparecía en cada barbacoa y fiesta navideña, siempre con una historia sobre algún negocio inmobiliario o tendencia del mercado. Mi madre me contó más tarde lo que pasó, aunque en ese momento no tenía idea de que la conversación estaba teniendo lugar. Horacio había estado en el centro mostrando propiedades y se detuvo en una librería para matar el tiempo entre citas. Allí, en el escaparate, vio un cartel que anunciaba un próximo evento de autor. La novelista debutante Sophia Mitchell lee extractos de su libro, La hija invisible, anunciaba el cartel con la fecha y hora de mi evento de lanzamiento. El cartel incluía mi foto de autor, la de la sesión profesional donde parecía segura y consumada. Horacio se quedó en la acera mirando ese cartel, luego sacó su teléfono y tomó una foto. Condujo directamente a casa de mis padres. Roberto dijo cuando mi padre abrió la puerta. ¿Tu hija Sofía es escritora? La expresión de mi padre, aparentemente, se había vuelto fría. Ella cree que lo es. ¿Por qué? Horacio le mostró la foto en su teléfono. Porque va a sacar un libro, y la librería del centro le está dando bastante importancia. Mi padre tomó el teléfono, mirando la imagen.
Mi madre entró en el pasillo preguntando qué pasaba. Isabella también estaba allí, de visita durante el fin de semana con su esposo. Esto tiene que ser un error, dijo mi madre, mirando la foto. Sofía nos habría dicho si hubiera publicado un libro. Horacio se encogió de hombros. Esa es definitivamente su foto. La misma Sofía, ¿verdad? Tu hija menor. Mateo llegó poco después, convocado por un mensaje de grupo de Isabella. Los cuatro se quedaron en la sala de estar de mis padres, pasándose el teléfono de Horacio, mirando el cartel que anunciaba el lanzamiento de mi libro. ¿Cómo es posible?, preguntó Isabella. Estaba trabajando de camarera en una cafetería. Debe haberlo autopublicado, dijo Mateo con desdén. Cualquiera puede hacer eso ahora. No significa nada. Pero mi padre ya estaba en su ordenador, buscando el sitio web de la librería. Encontró la lista del evento, hizo clic en la página del libro en el sitio web de la editorial. Allí estaba, mi libro con mi nombre, publicado por la editorial Blackwood. Blackwood es una editorial importante, dijo mi padre lentamente. Esto no es autopublicado. Mi madre se sentó en el sofá, con la mano sobre la boca. No nos lo dijo. ¿Por qué lo haría?, dijo Isabella, y había algo amargo en su voz. Después de cómo le hablamos en la cena. Estábamos tratando de ayudarla, espetó mi padre. Estábamos tratando de que enfrentara la realidad. Aparentemente, lo hizo, murmuró Mateo, todavía mirando el sitio web. Solo que esta realidad no era la que esperábamos. Horacio se excusó, claramente incómodo con la tensión familiar. Después de que se fue, mis padres, Isabella y Mateo, se sentaron en silencio, procesando lo que habían descubierto. Mi padre fue el primero en coger su teléfono para llamarme. Saltó el buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Envió un mensaje de texto. Sofía, tenemos que hablar. Es importante. Vi el mensaje pero no respondí. Estaba en medio de una reunión con Elena y el equipo de marketing discutiendo los detalles finales del evento de lanzamiento. Mi teléfono vibró repetidamente con mensajes de mi familia, pero lo silencié y me concentré en el trabajo que tenía delante. Cuando finalmente escuché el mensaje de voz de mi padre esa noche, su voz era tensa y formal. Sofía. Horacio nos mostró un cartel sobre tu libro. Nos gustaría saber por qué no nos contaste nada. Por favor, devuélvenos la llamada. Borré el mensaje y me serví una copa de vino. Hemingway se acurrucó en mi regazo, ronroneando satisfecho. A través de la ventana de mi apartamento, la ciudad se extendía ante mí, llena de posibilidades que apenas comenzaba a explorar. A la mañana siguiente, mi madre llamó. Dejé que saltara al buzón de voz. Luego llamó Isabella. Buzón de voz. Luego Mateo. Apagué el teléfono y fui a mi última visita a la librería donde se llevaría a cabo el lanzamiento. La coordinadora de eventos, una mujer llamada Michelle, era entusiasta y organizada. Me mostró dónde me sentaría, dónde se exhibirían los libros, cómo se montaría la mesa de firmas. La librería había pedido 300 copias de La hija invisible para el evento, y ya habían vendido la mitad a través de pedidos anticipados. Esperamos una gran asistencia, dijo Michelle. Tu editorial ha promocionado esto intensamente, y hemos tenido mucho interés de clubes de lectura y grupos de escritura locales. Practiqué de pie en el podio, imaginando la sala llena de gente que había venido a escucharme leer mi libro, gente que creía en mi historia, que veía valor en mis palabras, gente que no pensaba que yo era una decepción. Mi familia siguió intentando contactarme. Los mensajes de voz evolucionaron de confusos a frustrados y casi a modo de disculpa. Mi madre dejó un mensaje diciendo, Sofía, cariño, solo queremos entender qué está pasando. ¿Por qué no nos contaste sobre tu libro? Somos tu familia. Te queremos. Pero el amor no era lo mismo que la fe. El amor no era lo mismo que el apoyo. Me habían querido a su manera, supongo, pero nunca me habían visto como algo más que un fracaso que necesitaba ser arreglado. Isabella envió un largo mensaje de texto. Sofía, sé que las cosas estuvieron tensas en la cena, pero estamos felices por ti por el libro. De verdad. Simplemente no entendemos por qué nos ocultaste esto. ¿Podemos al menos hablar de ello?
Papá está muy molesto porque se enteró por Horacio en lugar de por ti. Casi respondía ese. Casi. Pero luego recordé su voz diciendo, ¿sabes lo vergonzoso que fue para mí? Recordé a Mateo riéndose de mis sueños. Recordé los ojos de mi padre afilados por el juicio, diciéndome que nunca llegaría a nada. 3 días antes del lanzamiento, mi editorial envió un comunicado de prensa. Un sitio web de noticias locales lo recogió, publicando un artículo sobre mí con el titular, La novela debut de una mujer local explora la dinámica familiar y la autoestima. El artículo mencionaba mi contrato de 3 libros con Blackwood e incluía citas de Elena sobre por qué habían estado tan emocionados de adquirir mi trabajo. La voz de Sofía Michel es auténtica y poderosa, citaban a Elena. Escribe sobre experiencias universales con especificidad y gracia. Estamos encantados de publicar su trabajo. El artículo se difundió en las redes sociales. Gente de mi barrio, de la cafetería, de mi taller de escritura, todos se pusieron en contacto para felicitarme. Tomás, mi antiguo gerente, compartió el artículo con una leyenda, os dije que era especial. Mis padres vieron el artículo. El amigo de mi padre, Javier, llamó para preguntar si la Sofía Michel del artículo era su hija. El club de lectura de mi madre empezó a hablar de ello. Los colegas de Isabella en el bufete de abogados lo mencionaron. La prometida de Mateo leyó el artículo y le preguntó por qué nunca había mencionado que su hermana era una autora publicada. La mañana del lanzamiento, me desperté y encontré docenas de mensajes de mi familia. Mi padre había enviado un correo electrónico preguntando si podían asistir al evento. Mi madre había dejado un mensaje de voz diciendo que quería estar allí para apoyarme. Isabella había enviado un mensaje de texto pidiendo detalles sobre la hora y el lugar del lanzamiento. Leí todos los mensajes mientras tomaba mi café, con Hemingway ronroneando a mi lado. El evento de la librería era público, así que técnicamente podían venir sin mi permiso, pero sabía que aparecer sin ser invitados después de meses de silencio sería incómodo para todos los involucrados. Finalmente respondí al mensaje de voz de mi madre con un simple texto. El lanzamiento es a las 7 de la tarde en Libros Riverside en la calle principal. Es abierto al público. No agregué nada más. Ni, me encantaría que estuvieran allí. Ni, espero que puedan venir. Solo los hechos, entregados en el mismo tono neutral que ellos habían usado al hablarme de puestos de entrada de datos y mis limitaciones. La tarde antes del lanzamiento, me encontré con Raquel en un café cerca de la librería. Había volado desde Boston específicamente para este evento. Y ver su rostro familiar ayudó a calmar los nervios que se habían estado acumulando toda la semana. ¿Cómo te sientes?, preguntó, estudiando mi rostro con esa cuidadosa atención que siempre me había dado, incluso antes de que le estuviera haciendo ganar dinero. Aterrorizada, emocionada, reivindicada. Raquel sonrió. Reivindicada es bueno. Te has ganado ese sentimiento. Tu familia ya lo sabe, ¿verdad? Vieron un cartel y lo descubrieron. ¿Vendrán esta noche? Tal vez. Les dije que podían, pero no sé si lo harán. Raquel se estiró sobre la mesa y me apretó la mano. Pase lo que pase esta noche, recuerda que tú hiciste esto. Escribiste un libro hermoso. Perseveraste a través del rechazo, la duda y la gente que no creía en ti. Este es tu momento, Sofía. No dejes que nadie te lo quite. A las 6:30, ya estaba en la librería retocándome el maquillaje en el baño e intentando calmar mi respiración. Michelle me dio una sonrisa tranquilizadora y me dijo que todo estaba perfectamente preparado. A través de la puerta del baño, podía oír el murmullo de la gente que llegaba, llenando los asientos que se habían dispuesto en filas ordenadas frente al podio. A las 6:45, me asomé desde la trastienda y vi la librería abarrotada de gente. Todos los asientos estaban ocupados, y había gente de pie a lo largo de las paredes. Reconocí algunas caras de mi taller de escritura, amigos que había hecho en el barrio, clientes habituales de la cafetería. Tomás estaba allí, sentado en la tercera fila con una enorme sonrisa en su rostro. Y al fondo, de pie cerca de la sección de psicología porque no quedaban asientos, estaban mis padres, Isabella, Mateo y su prometida. Habían venido. Mi madre iba bien vestida, agarrando su bolso con ambas manos. Mi padre estaba de pie, rígido a su lado, con aspecto incómodo, pero presente.
Isabella miraba a su alrededor a la multitud, quizás sorprendida por la cantidad de gente que había acudido. Mateo tenía las manos en los bolsillos, su expresión indescifrable. Michelle me dio un aviso de 5 minutos, y respiré hondo por última vez. Mi libro estaba apilado en la mesa de firmas, la portada brillando bajo las luces de la librería. Raquel estaba de pie cerca del podio, lista para presentarme. A las 7 en punto, Michelle dio la bienvenida a todos y luego le pasó el micrófono a Raquel, quien hizo una hermosa introducción sobre mi trabajo, mi dedicación y el poder de la hija invisible. Habló de recibir mi manuscrito y saber de inmediato que era algo especial, de trabajar conmigo a través de las revisiones y verme crecer como escritora. Sofía Michel es el tipo de escritora que necesitamos más, dijo Raquel. Alguien que cuenta verdades incómodas con compasión, que crea personajes que se sienten reales porque provienen de un lugar de profunda comprensión. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a Sofía Michel. El aplauso fue abrumador. Caminé hacia el podio con las piernas temblorosas, ajusté el micrófono y miré todos esos rostros, gente que había venido a escuchar mi historia, gente que creía en mi trabajo. Abrí mi libro en el primer capítulo y comencé a leer. Mi voz era firme, más fuerte de lo que esperaba. El capítulo que había elegido trataba sobre la relación de la protagonista con su familia, sobre crecer sintiéndose invisible, sobre el momento en que se dio cuenta de que había estado buscando la validación de personas que nunca serían capaces de dársela. La sala estaba en silencio, excepto por mi voz. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos. Algunos asentían con la cabeza en ciertos pasajes. Vi a una mujer en la primera fila secándose los ojos. Cuando terminé de leer, el aplauso volvió, y Michelle abrió el turno de preguntas. Las manos se levantaron de inmediato. Una joven preguntó sobre mi proceso de escritura. Un miembro de un club de lectura preguntó sobre los temas de la dinámica familiar en la novela. Un hombre preguntó si la historia era autobiográfica. Toda ficción es autobiográfica, de alguna manera, dije con cuidado. Escribí sobre emociones y experiencias que me parecieron verdaderas, aunque los eventos específicos sean inventados. Creo que todo escritor se basa en su propia vida, en su propia comprensión de cómo las personas se hieren y se curan. Siguieron más preguntas. Alguien preguntó sobre el final del libro. Alguien más preguntó sobre mis influencias. Una mujer quería saber si habría una secuela, y expliqué que había firmado un contrato de 3 libros, aunque los siguientes no serían secuelas directas, sino que explorarían temas similares. Mi familia estaba de pie al fondo, escuchando. Los ojos de mi madre nunca me dejaron. La expresión de mi padre había cambiado de severa a algo que no pude leer. Isabella parecía orgullosa y triste al mismo tiempo, y Mateo parecía genuinamente impresionado. Después de las preguntas y respuestas, me trasladé a la mesa de firmas. La fila se extendía por toda la librería y salía por la puerta. La gente se acercaba con copias de mi libro, compartiendo historias sobre sus propias familias, agradeciéndome por escribir algo que resonaba con sus experiencias. Tomás esperó en la fila con 3 copias, una para él y 2 para regalar. Eres increíble, dijo cuando llegó su turno. Me alegro mucho de que no te rindieras. Gracias por creer en mí cuando solo era tu camarera que siempre estaba cansada por quedarse escribiendo hasta tarde. Él sonrió. Nunca fuiste solo nada, Sofía. La fila continuó durante más de 1 hora. Se me acalambró la mano de firmar tantos libros, pero no me importó. Cada firma se sentía como una pequeña victoria, una pequeña prueba de que mi padre se había equivocado conmigo. Finalmente, después de que la mayor parte de la multitud se había dispersado, mi familia se acercó a la mesa de firmas. Habían estado esperando, dejando que todos los demás pasaran primero, y ahora estaban ante mí con expresiones inciertas. Mi madre habló primero. Sofía, cariño, eso fue hermoso. Tu lectura fue hermosa. Gracias. No teníamos ni idea, dijo Isabella, de nada de esto. El contrato del libro, la publicación, todo. Dejé mi bolígrafo y los miré directamente. Firmé el contrato la mañana de esa cena, la misma en la que todos me dijeron que nunca llegaría a nada. Mi padre se encogió. Literalmente se encogió. Sofía, no queríamos decir. Sí, lo decíais, interrumpí. Queríais decir cada palabra. Pensabais que era un fracaso.
Os avergonzabais de mí. Queríais que renunciara a la escritura y aceptara un puesto de entrada de datos porque no podíais imaginar un mundo en el que yo realmente tuviera éxito. Estábamos preocupados por ti, dijo mi madre, su voz pequeña. No, estabais decepcionados de mí. Hay una diferencia. Mirabais mi vida y veíais a alguien que no estaba a la altura de vuestras expectativas. Nunca preguntasteis por mi escritura. Nunca leísteis nada de lo que había escrito. Nunca considerasteis que tal vez sabía lo que estaba haciendo. Que tal vez estaba trabajando para algo que no podíais ver. Mateo se aclaró la garganta. Tienes razón. Deberíamos haberte apoyado más. Deberíais. Sacudí la cabeza. Durante años, todos me hicisteis sentir como si fuera menos, como si mis sueños fueran infantiles y mis metas poco realistas. Y cuando finalmente logré algo increíble, solo os enterasteis porque el amigo de papá vio un cartel en el escaparate de una librería. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó Isabella. Cuando firmaste el contrato, ¿por qué no nos lo dijiste en esa cena? Porque ya habíais decidido quién era yo. Ya me habíais descartado como la hija decepcionante que nunca tendría éxito. No iba a daros la satisfacción de dudar de mí aún más, de desestimar esto de la misma manera que desestimasteis todo lo demás. Mi padre dio un paso adelante y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Arrepentimiento, quizás vergüenza. Sofía, lo siento. Todos lo sentimos. Tienes razón en todo. Te fallamos como familia. Deberíamos haberte apoyado. Deberíamos haber creído en ti. Nos equivocamos. La disculpa quedó suspendida en el aire entre nosotros. Una parte de mí quería aceptarla, volver a la dinámica familiar y fingir que todo estaba bien ahora. Pero otra parte de mí, la parte que había escrito La hija invisible, la parte que había sobrevivido a su desdén y había tenido éxito de todos modos, sabía que algunas cosas no se podían arreglar con simples disculpas. Lo aprecio, dije en voz baja. Pero las disculpas no borran lo que pasó. No me devuelven todos esos años de sentir que no era lo suficientemente buena. No deshacen el daño de que las personas que se suponía que más creían en mí me dijeran que nunca tendría éxito. ¿Qué podemos hacer?, preguntó mi madre, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo podemos arreglar esto? Los miré a cada uno por turno. Mi padre, que siempre había estado tan seguro de todo. Mi madre, que había querido que fuera alguien que no era. Isabella, que se había avergonzado de mis elecciones. Mateo, que se había reído de mis sueños. Podéis leer mi libro, dije finalmente. Leerlo de verdad. Y quizás si lo hacéis, entenderéis por qué no pude contaros nada de esto. ¿Por qué necesitaba hacer esto por mi cuenta, sin vuestra aprobación o validación? Lo haremos, prometió Isabella. Ya compré una copia. La voy a leer este fin de semana. Estamos orgullosos de ti, dijo mi padre, y su voz se quebró ligeramente. Sé que no tenemos derecho a estarlo después de todo lo que dijimos, pero lo estamos. Nos demostraste que todos estábamos equivocados, y me alegro de que lo hicieras. Asentí lentamente. No hice esto para demostraros que estabais equivocados. Hice esto porque tenía una historia que contar. Porque tenía que escribirla. Vuestra opinión, buena o mala, no cambió lo que necesitaba hacer. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó mi madre. ¿Podemos intentar tener una mejor relación? Una en la que realmente te apoyemos. Quizás, dije honestamente. Pero va a llevar tiempo. No podéis simplemente aparecer en el lanzamiento de mi libro y esperar que todo esté bien. Me heristeis profundamente durante mucho tiempo. Eso no se cura de la noche a la mañana. Entendemos, dijo Mateo. Te daremos espacio, pero por favor, sabe que estamos aquí cuando estés lista. Y de verdad estamos orgullosos de ti, Sofía. Esto es increíble. Compraron copias de mi libro y las firmé con dedicatorias simples, para mamá y papá, para Isabella, para Mateo. Sin mensajes adicionales, sin declaraciones de amor o perdón, solo sus nombres y mi firma. Después de que se fueran, Raquel se acercó y me rodeó los hombros con su brazo. ¿Cómo te sientes? Sinceramente, no lo sé. ¿Se disculparon? Pero parece muy poco, y muy tarde.
No tienes que perdonarlos solo porque aparecieron, dijo Raquel suavemente. Tú decides qué tipo de relación quieres tener con ellos de ahora en adelante. Lo sé. Es solo que pasé tantos años queriendo su aprobación. Y ahora que mi libro tiene éxito, ahora que me he demostrado a mí misma, de repente están orgullosos de mí. Se siente condicional. Probablemente lo sea, al menos en parte. Pero eso dice más de ellos que de ti. Tú hiciste esto, Sofía. Escribiste un libro brillante. Perseveraste a través del rechazo, la duda y una familia que no creía en ti. Ese es tu logro, enteramente tuyo, sin importar lo que piensen o sientan al respecto. El personal de la librería comenzó a limpiar, y ayudé a plegar sillas y reorganizar las estanterías. Michelle me agradeció profusamente, diciendo que había sido uno de sus eventos de autor más exitosos en años. La librería había vendido las 300 copias que habían pedido, además de tomar pedidos anticipados para más. Caminando de regreso a mi apartamento esa noche, la ciudad se sentía diferente, de alguna manera, más ligera, como si me hubiera quitado algo pesado que había estado cargando durante años. Mi teléfono vibraba con felicitaciones de personas que habían asistido al lanzamiento, de amigos que habían visto las fotos en línea, de lectores que ya habían terminado el libro y querían decirme cuánto significaba para ellos. La disculpa de mi familia se asentó en mi pecho como una piedra. Quería perdonarlos. Parte de mí todavía anhelaba su aprobación, incluso después de todo. Pero también sabía que el perdón tenía que llegar en mis términos, en mi tiempo, si es que llegaba. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí que La hija invisible había alcanzado el número 1 en varias listas de los más vendidos. Mi editorial ya estaba hablando de una segunda edición. Las solicitudes de entrevistas llegaban a raudales. Mi vida estaba cambiando de maneras que apenas había comenzado a procesar. Mi madre llamó, y esta vez respondí. Sofía, acabo de terminar tu libro. Eso fue rápido. No podía dejarlo. Su voz estaba cargada de emoción. ¿Así es como te sentías al crecer? ¿Así es como te hicimos sentir? Me senté en mi sofá, y Hemingway saltó a mi regazo. Sí. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Pensábamos que estábamos ayudando. Pensábamos que te estábamos guiando hacia una vida más estable. Nunca nos dimos cuenta de que te estábamos haciendo sentir invisible. Eso es lo que pasa con ser invisible, dije en voz baja. Las personas que te hacen desaparecer rara vez se dan cuenta de que lo están haciendo. Mi madre estaba llorando ahora. Te fallé como madre. Lo veo ahora. Leyendo tu libro, viéndome a mí misma a través de los ojos de tu personaje. Entiendo lo que te hicimos, y lo siento mucho, mucho. Sé que pensabais que estabais haciendo lo correcto, dije, pero vuestra versión de lo correcto no dejaba espacio para quien yo era realmente. Queríais que fuera Isabella o Mateo, y nunca iba a ser ellos. Tienes razón. Tienes toda la razón. ¿Puedo preguntarte algo? Vale. ¿Podemos intentarlo de nuevo? No volver a como eran las cosas, sino empezar de nuevo. Construir algo nuevo donde realmente te veamos, donde apoyemos quién eres en lugar de intentar convertirte en otra persona. Miré por la ventana la luz de la mañana filtrándose a través de los edificios. No lo sé, mamá. Quiero decir que sí, pero no estoy segura de confiar en que esto no volverá a ser como antes. Estás orgullosa de mí ahora porque tengo éxito de una manera que entiendes. Pero, ¿qué pasa si mi próximo libro no tiene tanto éxito? ¿Qué pasa si tomo decisiones con las que no estás de acuerdo? ¿Volverás a tratarme como una decepción? No, dijo ella con firmeza. Te lo prometo, Sofía, eso no sucederá. He aprendido mi lección. Todos lo hemos hecho. Por favor, danos la oportunidad de demostrar que podemos ser la familia que merecías desde el principio. Necesito tiempo, le dije. Necesito descubrir quién soy sin intentar constantemente ganar vuestra aprobación. El lanzamiento de este libro, este éxito. No puede tratarse de finalmente estar a la altura de vuestros estándares. Tiene que tratarse de que yo logré algo por lo que trabajé duro, algo que me importa a mí. Entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaremos aquí cuando estés lista.
Después de colgar, me senté en silencio durante mucho tiempo. El éxito de mi libro se sentía reivindicativo, pero también complicado. Había querido demostrar que mi familia estaba equivocada, y lo había hecho. Pero al hacerlo, también me había dado cuenta de que su opinión sobre mí, buena o mala, no definía mi valor. Había escrito un libro que resonaba con la gente porque era fiel a mi experiencia, no porque estuviera tratando de impresionar a nadie. En las semanas siguientes, mi libro subió más alto en las listas de los más vendidos. Las críticas fueron abrumadoramente positivas. Los lectores se pusieron en contacto a través de las redes sociales para compartir sus propias historias de sentirse invisibles en sus familias. El libro generó conversaciones sobre las expectativas de los padres y la presión por perseguir el éxito convencional. Una productora hizo una oferta por los derechos cinematográficos. Empezaron a aparecer ediciones extranjeras. Clubes de lectura de todo el mundo estaban leyendo La hija invisible y discutiendo sus temas. Hice entrevistas para podcast y revistas, siempre con cuidado de hablar honestamente sobre mi experiencia sin satanizar por completo a mi familia. Tenían buenas intenciones, dije en una entrevista. Pero las buenas intenciones no siempre conducen a relaciones saludables. A veces, las personas que más nos quieren pueden herirnos profundamente, no por malicia, sino por su propia visión limitada de cómo deberían ser nuestras vidas. Mi familia leyó esa entrevista. Mi padre me envió un mensaje de texto que simplemente decía: eres más generosa de lo que merecemos. Lentamente, con cautela, comenzamos a reconstruir nuestra relación. No la antigua, sino algo nuevo y más honesto. Preguntaban sobre mi proceso de escritura y realmente escuchaban mis respuestas. Asistieron a una lectura que hice en su ciudad, sentándose en la primera fila esta vez en lugar de esconderse al fondo. Me presentaban a sus amigos como nuestra hija, la autora de bestsellers. Y aunque una parte de mí se encogía al verlos enorgullecerse de algo que una vez habían despreciado, también veía su esfuerzo genuino por cambiar. Isabella y yo nos reunimos para tomar un café, solo nosotras dos. Siento haber sido tan snob con tu escritura, dijo. Creo que en realidad estaba celosa. Fuiste lo suficientemente valiente como para perseguir lo que realmente querías, y yo solo hice lo que se esperaba de mí. Pero te gusta ser abogada, ¿verdad? Sí. Pero a veces me pregunto qué habría elegido si no hubiera estado tan concentrada en enorgullecer a mamá y papá. Leer tu libro me hizo pensar en todas las formas en que trato de ser perfecta según sus estándares en lugar de descubrir lo que realmente quiero. Mateo llamó para decirme que leer mi libro le había hecho reconsiderar cómo hablaba con su propia hija sobre sus intereses. Quiere ser bailarina, dijo. Y estaba a punto de darle el mismo discurso que papá te dio sobre carreras prácticas. Pero después de leer tu libro, me di cuenta de que estaba a punto de convertirme exactamente en el padre del que leí en esas páginas. Así que, en lugar de eso, la inscribí en clases de baile y le dije que apoyaría cualquier camino que eligiera. Estos pequeños momentos de crecimiento y comprensión ayudaron a aliviar el dolor, aunque nunca desapareció por completo. Había aprendido que algunas heridas dejan cicatrices, y eso estaba bien. Las cicatrices me recordaban lo lejos que había llegado, lo que había sobrevivido y superado. Mi segundo libro salió un año después con un éxito aún mayor. Mi tercer libro consolidó mi lugar como una autora cuyo trabajo resonaba con lectores que buscaban historias auténticas sobre familia, identidad y autoestima. Con cada libro, me sentía más segura de mi propia voz, menos preocupada por la validación externa. Mi familia vino a cada lanzamiento, cada lectura, cada ceremonia de premios. Habían aprendido a ser solidarios, a estar presentes, a creer en mí. No era perfecto. Viejos patrones surgían ocasionalmente. Viejas heridas a veces dolían. Pero era mejor, más honesto, real. 5 años después de ese primer lanzamiento, me invitaron a hablar en una conferencia de escritores. Una joven se me acercó después de mi panel, agarrando una copia manoseada de La hija invisible. Tu libro me salvó, dijo en voz baja. Mi familia me decía lo mismo que la tuya te dijo a ti, que nunca lo lograría, que debía renunciar a la escritura. Pero leer tu historia me dio el valor para seguir adelante. Acabo de vender mi primera novela. La abracé, sintiendo que las lágrimas me picaban en los ojos. Eso es increíble. Felicidades. ¿Alguna vez perdonaste a tu familia?, preguntó.
¿Por no creer en ti? Consideré la pregunta cuidadosamente. Los perdoné por ser humanos, por cometer errores, por tener una visión limitada. Pero también aprendí que el perdón no significa olvidar. Y no significa que todo vuelva a ser como era antes. Tenemos una relación diferente ahora, una construida sobre la honestidad en lugar de expectativas no cumplidas. Es mejor así. Ella asintió, con comprensión en sus ojos. Gracias por escribir ese libro, por decir la verdad sobre cómo se siente ser despreciado por las personas que más deberían apoyarte. Me hizo sentir menos sola. Por eso lo escribí, dije. Para decirle a gente como nosotras que no estamos solas, que nuestros sueños importan, que no necesitamos el permiso de nadie para perseguir lo que enciende nuestras almas. Esa noche, acostada en la cama de mi cómodo apartamento con Hemingway ronroneando a mi lado, pensé en esa cena en la casa Sterling años atrás. Las palabras de mi padre resonaban en mi memoria. Nunca llegarás a nada, Sofía. No tienes la fuerza para enfrentar las duras verdades. Se había equivocado en tantas cosas. Pero había tenido razón en una. Había enfrentado duras verdades. La verdad de que el amor de mi familia era condicional. La verdad de que había pasado años buscando la aprobación de personas incapaces de darla. La verdad de que tenía que elegirme a mí misma, mis sueños, mi voz, incluso si eso significaba estar sola. Y al enfrentar esas verdades, había encontrado mi fuerza. No el tipo de fuerza que proviene de complacer a los demás o cumplir sus expectativas, sino el tipo que proviene de conocer tu propio valor, independientemente de la validación externa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Acabo de terminar de leer tu nuevo manuscrito. Es tu mejor trabajo hasta ahora. Estoy muy orgullosa de la escritora en la que te has convertido, pero más que eso, estoy orgullosa de la mujer que siempre has sido. ¿Te quiero? Sonreí, respondiendo con un simple yo también te quiero. No era la relación con la que soñaba de niña, desesperada por la aprobación de mis padres, pero era real, honesta y suficiente. Porque había aprendido que la aprobación más importante que necesitaba era la mía. Y me la había dado a mí misma en el momento en que decidí que valía la pena perseguir mis sueños, sin importar quién creyera en ellos. Esa era la verdadera historia. No la venganza de demostrar que todos estaban equivocados, sino la liberación de ya no necesitar demostrar nada a nadie.